Buenos días, soy Carla Costa y vengo a presentar esta ponencia elaborada junto con el doctor Joaquín Juan y la doctora María Samper. La intervención lleva por título Mundos en colisión, narrativas fragmentadas en split fiction y parte del análisis de un fenómeno reciente dentro del panorama de la narrativa interactiva, el videojuego Split Fiction, lanzado en 2025 por Hazelight Studios, que son los mismos desarrolladores de It Takes Two, otro videojuego de temática cooperativa. Desde su estreno, Split Fiction ha generado un amplio debate, tanto en el ámbito del entretenimiento como en el cultural. Más allá de su éxito comercial, reflejado en puntuaciones superiores al 90 en plataformas como Metacritic y OpenCritic, el juego ha despertado un interés particular por su aproximación literaria al medio videolúdico. Split Fiction se presenta como una aventura cooperativa protagonizada por dos autoras, Zoe y Mio, que quedan atrapadas en una simulación que recrea sus propias historias tras un experimento fallido. A partir de esta premisa, el videojuego propone una reflexión sobre la autoría, la creación y la relación entre las creadoras y sus mundos narrativos. Podemos decir que el juego articula su discurso en tres ejes principales. Primero, la dimensión metaficcional y la presencia de la autora dentro de su propia obra. Segundo, la construcción de mundos narrativos híbridos entre la fantasía y la ciencia ficción, que son los géneros que más manejan estas dos protagonistas. Y tercero, la fragmentación estructural como estrategia narrativa. Comenzando por el primer eje, Split Fiction inscribe a sus protagonistas, dos escritoras, como hemos dicho, dentro de su propia ficción. La historia, en consecuencia, adquiere una naturaleza autorreflexiva. Las autoras no solo crean sus mundos, sino que quedan atrapadas en ellos. Este recurso metaficcional tiene una larga tradición en la literatura. Pensemos en Borges, en su juego con los laberintos textuales, o en Calvino, cuando en Si una noche de invierno un viajero, el lector y el autor se convierten en personajes de la propia narración. Split Fiction traslada este gesto al espacio interactivo. Al poner al jugador o a la jugadora en el papel de las autoras, el videojuego genera un doble nivel de lectura. Por un lado, la historia de las protagonistas y por otro, la reflexión sobre el acto mismo de narrar. La pregunta que sobrevuela toda la experiencia es ¿quién controla la ficción cuando el creador o la creadora se convierte en personaje? Esta dimensión metanarrativa coloca al jugador o a la jugadora en una posición similar al del lector implícito en la literatura, pero con la diferencia de que su participación activa hace visible el proceso creativo. El segundo eje de análisis es la construcción de mundos narrativos. En Split Fiction, la hibridación de géneros es el motor de la historia. Los universos de Zoe y Mio, la primera autora de ciencia ficción y la segunda de fantasía, terminan fusionándose en una realidad un tanto inestable donde conviven dragones, hovercars, hechizos, experimentos cuánticos, una mezcla de ambos géneros. Esta colisión de universos no responde solo a una intención estética o lúdica, sino que opera como una metáfora propia del proceso narrativo. En el videojuego, la frontera entre géneros se desdibuja, cuestionando las categorías tradicionales y apostando por una lectura intertextual. La narrativa se convierte en un espacio de experimentación donde los mundos se construyen y deconstruyen constantemente, invitando a los jugadores a navegar entre registros discursivos, códigos simbólicos y referencias literarias cruzadas a diferentes universos narrativos. Finalmente, el tercer eje fundamental es la fragmentación estructural. A diferencia de las narraciones lineales, Split Fiction se compone de secuencias aparentemente inconexas, cada una con su propio tono, estética y lógica interna, tanto en un sentido narrativo como de jugabilidad. Sin embargo, la cohesión no se establece a través de la continuidad temporal o causal, sino mediante resonancias emocionales y temáticas. El jugador avanza a través de fragmentos que funcionan como piezas de un mosaico, escenas breves que dialogan entre sí por afinidades simbólicas más que por vínculos narrativos tradicionales. Esta estrategia responde a una concepción posmoderna del relato, donde la fragmentación no es un defecto, sino una forma de representar la multiplicidad y la inestabilidad de la experiencia contemporánea. De este modo, Split Fiction puede leerse como una narrativa literaria en un sentido amplio. Es una obra que asume las funciones propias de la literatura, es decir, la exploración de la autoría, la creación de mundos, la experimentación formal, pero traslada el lenguaje al juego interactivo, al mundo de los videojuegos. El videojuego, en este sentido, se convierte en un espacio de convergencia entre literatura, cine, videojuego, arte digital. Su modo de narrar a través de la fragmentación y la cooperación del jugador muestra que los videojuegos no son meros vehículos de entretenimiento, sino formas de expresión narrativa complejas, capaces de problematizar conceptos literarios tradicionales como la figura del autor o la linealidad del relato. En conclusión, Split Fiction demuestra que el videojuego puede funcionar como un laboratorio narrativo donde se reformulan nociones centrales de la teoría literaria. Su estructura fragmentada, su dimensión metaficcional y su hibridación genérica
lo sitúan en la línea de una literatura posmoderna que explora la inestabilidad, la autorreferencialidad y la intertextualidad como estrategias en su propio sentido. Por tanto, más que un simple producto de ocio, Split Fiction es una experiencia literaria interactiva que nos invita a repensar qué significa hoy en día contar una historia y quién o qué es realmente su autor. Muchas gracias por su atención.